Saludos dominicanos en todo el territorio de la República, les habla Leopoldo Espaillat Anita. Y hoy Agenda Nacional va a pasar revista a varios temas que consideramos de importancia, desde luego, son los únicos que tocamos en este país, en este programa. Pero tiene especial interés en vista de algunas situaciones que han ido surgiendo. Como ustedes habrán visto, hay un tranque desde el punto de vista del entendimiento de cuál clase de democracia tenemos. Lo primero que se cuestionó era cómo era posible que un partido que no practicara la democracia interna pudiera entonces contribuir a que exista democracia en el plano político nacional. Bueno, todavía están ahí tratando de ponerse de acuerdo y no sé a dónde van a llegar. Y me refiero concretamente a la discrepancia que tienen dentro del PLD entre Danilo y Leonel. Uno está apoyando la existencia de un padrón abierto para poder tener interferencia en las decisiones internas de los demás partidos y cambiar la voluntad de los miembros de ese partido, dándole un resultado diferente, que es lo que se ha venido haciendo en la política dominicana. Pero en definitiva, algún día teníamos que llegar a una definición. Vamos a ver si llegamos a esa definición. Eso por un lado. Por otro lado, eso ha tenido entonces ahora un cariz que tiene que ver con el orden constitucional y si estamos o no en un Estado de Derecho. Porque si ya ha habido una definición al respecto, es decir, que la fórmula del padrón abierto está en conflicto con la Constitución de la República, entonces definitivamente no se puede seguir insistiendo en eso. Por cierto, hay una entrevista del doctor Castillo, muy extensa, sobre ese particular, y me llamó la atención que él toca un aspecto que tiene gran importancia en este debate, y me refiero al tema que él toca, que se llama narcotráfico. Vamos a ver qué dice el doctor Castillo respecto al narcotráfico. Que es una de las aristas de cómo se puede influir en la política dominicana a través de los partidos. Dice aquí, el jurista Vincho Castillo advirtió que con primarias abiertas el narcotráfico penetrará más fácil en la política. No es que no entre, sino que puede entrar más fácil. Y vamos a ver, dice, aquí está, el Constitucional no puede examinar la ley de primarias, porque eso se ha puesto ahora, que el Tribunal Constitucional puede examinar la ley de primarias ahora y también pedir opinión a una serie de juristas seleccionados desde luego de alguna militancia ya establecida o con Danilo Medina o con Leonel Fernández. Dice, el jurista Marino Benicio Castillo advirtió ayer que el Tribunal Constitucional no puede revisar una ley sobre primarias simultáneas con padrón nacional electoral,
porque ese tema ya fue fallado por la Suprema Corte de Justicia, por lo que aprobar una ley con esas condiciones sería una locura. Recordó que el artículo 277 de la Constitución del 2010 prohíbe al Tribunal Constitucional juzgar los temas que ya fueron decididos por la Suprema Corte de Justicia. Ese es el punto. Porque la Suprema Corte de Justicia, antes de la modificación de la Constitución del 2010, hacía las veces del Tribunal Constitucional y ya había juzgado el tema. Entonces, fíjese, yo no tenía presente este detalle, que es fundamental en este punto. Dice, ese tema ya fue fallado por la Suprema Corte de Justicia, por lo que aprobaron, no. La propia Constitución del 2010 y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece que lo que ya fue fallado por la Suprema Corte de Justicia no puede ser tocado por el Tribunal Constitucional. Y no se puede aprobar una ley que queda impedida de poder ser revisada por la Jurisdicción Suprema. Expresó. Bueno, van a buscar todas las argumentaciones de tipo jurídico constitucional en un debate que no es más que la pugna por el poder. Y eso está primero en la crisis dentro del PLD y segundo en las motivaciones de lo que quieren llegar. No se menciona para nada un programa ni de ideología. ¿Y con qué se come eso? No. Aquí lo que hay que hacer es llegar al poder. Y bueno, ¿y qué sucede si usted llega al poder? Bueno, que usted reparte el piñonate, ¿no? Como dicen aquí los dominicanos, decimos a esas cosas. Y el que parte y reparte se queda con la mejor parte, dice el refrán. Por cierto, una de las grandes posibilidades del partido y del partido está en la soga del Estado. Hay en la prensa de hoy un extenso artículo examinando cómo una empresa fue favorecida reiteradamente con contratos de vialidad del Ministerio de Obras Públicas que han demostrado la mala calidad del trabajo efectuado. Pero bueno, eso será tema, lo vamos a tratar con algún colega que nos pueda dar alguna luz sobre los temas de las fallas que ha tenido la infraestructura a cargo del Ministerio de Obras Públicas. Porque muchas de las consecuencias graves que ha tenido este desplome de precipitación pluvial acumulado en inundaciones de toda clase, tienen su origen en fallas técnicas del Ministerio de Obras Públicas y de otros de los departamentos del Estado. Y uno de los aspectos que yo quiero reiterar, que no se puede tomar medidas a la carrera sobre cuáles son las soluciones que hay que buscar a los problemas que han surgido. Y me voy a referir específicamente al caso del Yaque del Norte, porque dijo, si no recuerdo mal, el ministro Peralta, que el presidente Medina había ordenado construir unos muros a todo lo largo del río Yaque del Norte para evitar las inundaciones en las planicies de uso agrícola. Todo porque el río ha perdido su capacidad de desplazar el volumen de agua que le llega de la presa de Taveras o que le cae del cielo. ¿Por qué? Porque ha sido
a través del tiempo objeto o sufrido las consecuencias de la sedimentación. Eso quiere decir que el desmonte que se ha ido haciendo de los bosques en las laderas, eso se ha escurrido hasta llegar hasta el río y ha ido llenando entonces el vaso del río a tal extremo de que ya no tiene capacidad para mover lo que en el pasado podía mover hasta la desembocadura de Manzanillo. Entonces, a contrapelo de esa recomendación de construir muros, ha surgido otra opinión técnica que luce mucho más sensata. Vamos a dragar el río, vamos a sacarle todo ese lodo, vamos a recuperarle su capacidad de mover el agua que le descargue la presa de Tavera o que le caiga del cielo, recuperando lo que fue su capacidad, su cauce y su profundidad. Por eso el presidente, que no es ingeniero, ni Peralta tampoco, ni Montalvo tampoco, se pueden estar improvisando soluciones técnicas, porque de paso el ministro de Obras Públicas tampoco es ingeniero. Demasiado bien lo ha hecho para una persona que no es ingeniero y al frente del Ministerio de Obras Públicas. Pero esas son las cosas que, en fin, con las que tenemos que bregar. Pero en definitiva, no se pueden tomar medidas apresuradas y sin fundamento. Porque tirar así de oída una decisión es simplemente un disparate. Entre otras cosas, aquí yo debo referirme entonces a una serie de... está programada una reunión. Abogan por políticas públicas para frenar las migraciones. Dice aquí, vamos a ver. Estas son algunas instituciones que se han puesto de acuerdo para tocar este tema tan delicado y tan medular como consecuencia de lo que fue la implantación de la globalización neoliberal. Lo que estemos claros. Esto se está viendo ya como un tremendo problema a nivel mundial, que son las migraciones. No son más que la consecuencia de haber dejado en libertad a los grandes capitales para entrar a saco en las economías de los países a maximizar sus beneficios a costa de crear desempleo y pobreza. Y desde luego que las víctimas de ese ensayo lo que hacen es recurrir a la huida de su país. Por eso, y desde luego siguiendo una intención que va más allá, tenemos a las grandes migraciones haitianas en suelo dominicano. ¿Por qué? Bueno, porque se están muriendo de hambre allá. Y a los intereses que andan saqueando su riqueza, me refiero a su riqueza minera, como gente como el señor Bill Clinton, que se ha apropiado de su mina de oro más rica en el norte de Haití, poniéndola al nombre de su cuñado, el hermano de Hillary. A ellos les conviene sacar a esa gente que le puede un día crear un problema porque se insurreccionen en búsqueda de una solución a su problema de sobrevivencia. Entonces dijeron, no, mándenlo ahí al lado, que los dominicanos que se encarguen de eso. Pero contando con que aquí hay gobiernos que se prestan a eso, que es lo que tenemos con el PLD. Desde que se instaló en el poder el PLD con Leonel Fernández, al cual ha sido sustituido por Danilo Medina. ¿Están en eso? Pues bien, ahora hay aquí un artículo, el listín dice, la migración no se detiene. Abogan por políticas públicas.
Proponen que el flujo masivo se genera por las precariedades de los países, los conflictos y las necesidades insatisfechas de los ciudadanos. Es una forma de rehuir, decir, todo esto se debe sencillamente al abuso de los grandes capitales. Esa política económica que gira en torno a la inversión extranjera es mortal por necesidad. Ahí tenemos varios artículos. Hay una empresa que aparentemente se dedica a hacer estudios y está dando un dictamen sobre el turismo. El turismo aporta casi 1 millón de empleos. En un estudio presentado por la directora de la firma analítica, Jacqueline Mora, se destaca la fuerte inversión de las empresas turísticas y el crecimiento del 523% en el flujo de inversión extranjera directa en 5 años. Bueno, y yo quiero que el gobernador del Banco Central tenga la gentileza de mandar a alguien, si es que no quiere venir él mismo, a explicarme a mí y al país cómo es que se calcula el Producto Interno Bruto de una actividad económica como el turismo que gravita en la inversión extranjera. Por una sencilla razón. Los flujos del gasto del turista no entra al país por 2 razones. O se paga completo en el punto de partida, con aquello de todo incluido, que incluye todo excepto las cosas que compra en la calle, ¿no? Como souvenir o uno que otro trago fuera del hotel. Después todo está incluido, desde el momento en que compró el ticket. Puede ir y volver y no gastar un centavo porque todo está incluido, ya lo pagó. Esa es una de las razones por las cuales el beneficio de ese gasto no queda en el país. La otra es por la misma razón de que si la inversión es extranjera, aunque no se esté utilizando el mecanismo de todo incluido, si el fulano que viaja aquí viene y paga aquí su factura hotelera, incluyendo todo lo que consume, y eso produce un beneficio, ¿a dónde cree usted que va el beneficio? Bueno, claro que ha pagado empleos aquí, ¿no? Ha generado empleo y ha pagado salarios. Pero la otra cosita es la siguiente. ¿A quién le estamos generando empleo nosotros con el turismo? A los haitianos, señor. Hay comunidades enteras de haitianos en torno a los polos turísticos dominicanos. ¿Ustedes creen que es una casualidad? No, lo que pasa es que la élite haitiana narcotraficante ha estado invirtiendo en los polos turísticos dominicanos desde hace años. Y yo que he estado poniendo en orden mi archivo periodístico, les voy a traer las informaciones que yo tengo de varios años atrás, de las inversiones que han estado haciendo los haitianos en la economía dominicana, preparando el paso siguiente, que es la fusión de facto. Entonces, óigame, nos están cocinando el plato a la vista de todos nosotros. Eso han estado haciendo. Y desde luego que nosotros hemos estado dormidos. Entre las cosas a las cuales nos ha despertado la sentencia 168.13 respecto de la nacionalización de esa migración haitiana que ha venido indocumentada para que nosotros lo documentemos aquí, mientras otros hacen negocios con la liquidación de la nación, incluyendo los cónsules haitianos dando visas en cantidades industriales, ¿no? Y con los guardias que están en la frontera ensuciando su uniforme, cogiéndole dinero a los migrantes para vulnerar la soberanía de la nación dominicana. Y eso en toda la jerarquía de rango, ¿eh? Bueno, pero volviendo a esto, la generación de empleo. Bueno, definitivamente yo necesito que la empresa analítica nos diga cuántos empleos extranjeros o cuántos extranjeros encontraron empleo en esa estadística que ellos dan. Lo que yo quería es que no se nos pasara el tiempo
es que yo tengo aquí, hablando ya de políticas de empleo, perdón, de migración, lo que fue en un momento dado la política de migración dominicana. Y me estoy refiriendo a cuando Joaquín Balaguer se opuso a la instalación de 22 campamentos de haitianos cuando Haití estaba ocupado por las tropas norteamericanas. Y querían entonces de paso mudarnos hasta la cordillera a una buena parte de esa población. Y eso pues, eso en 1994, cuando él tomó posesión, se encontró que a los congresistas se le había escapado una cláusula que él detectó y él les reprochó que se les había pasado o lo habían dejado pasar. Dice, lo que está pasando nos obliga a todos los dominicanos a hondas reflexiones. Voy a mencionar algunos datos significativos sobre los cuales llamo también la atención de todos mis compatriotas. En el contrato que se firmó recientemente para la cancelación de la deuda pública con empresas privadas, principalmente norteamericanas, se insertó la siguiente cláusula, cito, este contrato se ejecutará en los mismos términos aún en el caso de que la República Dominicana se fusione con otro país del hemisferio americano. ¿Con cuál otro país del hemisferio americano nos íbamos a fusionar nosotros que no fuera con Haití? Y cuando usted ve esa cláusula en un contrato de 1994 que el Congreso dejó pasar y que Balaguer detectó, júntelo con el estudio que se acaba de descubrir que estaba haciendo el Banco Mundial ya a la altura del 2010 de cómo hacer una unión entre la economía y el orden monetario, o sea, de una estructura económica y monetaria entre República Dominicana y Haití. ¿Y quién autorizó eso? Porque eso no pasó por el Congreso, pero se estaba haciendo. Y se estaba haciendo seguramente porque en el 2010 en el Palacio Nacional estaba el PLD con un señor que ya ha sido presidente 3 veces y quiere seguir indefinidamente repitiendo, que se llama Leonel Fernández, que desde luego ha encontrado las aspiraciones del otro, que se llama Danilo Medina, y que ambos tienen las mismas intenciones, mantenerse en el palacio liquidando a la nación dominicana. Entonces, quiero traerle también cómo a propósito de las políticas de migración, cómo actuaban para esa época. Estoy hablando de julio de 1994. Los distintos países de América, incluyendo al propio presidente Balaguer. Aquí yo tengo Venezuela, el presidente Rafael Caldera, durante su segundo periodo presidencial. Nos produce mucha pena la deplorable situación de los haitianos. Siempre los hemos ayudado y estamos en disposición de ofrecerle cualquier tipo de ayuda humanitaria, pero acceder a brindarles asilo en nuestro país es muy diferente. Esa descabellada propuesta es imposible de aceptar. Los venezolanos no me lo perdonarían nunca. Sería incapaz de traicionar la confianza que por segunda ocasión han depositado en mí. Rafael Caldera. Costa Rica, presidente José María Figueres. Dice, la lamentable pobreza del pueblo haitiano es parte de las causas que motivan esas emigraciones, pero no podemos aceptarlos como refugiados en Costa Rica. Nosotros también tenemos nuestros problemas con indocumentados nicaragüenses, pero estamos trabajando para solucionarlo y lo estamos logrando. No me parece que ningún país de América Latina está en condiciones de hacerse cargo del enorme problema que representan los emigrantes haitianos. Costa Rica. Pero antes de terminar, porque no me ha sonado el timbre, quiero decir lo que dijo Balaguer.
Dijo, funcionarios del gobierno norteamericano y organismos internacionales han insistido en que la República Dominicana conceda refugio a los haitianos que están abandonando su país en embarcaciones hacia los Estados Unidos y algunos otros destinos. Asimismo, estos funcionarios reiteraron el compromiso del gobierno norteamericano de responsabilizarse por completo de todos los gastos que conllevaría la construcción de las instalaciones que servirían de campamento en territorio dominicano a los refugiados haitianos, asegurando además que proveerían toda alimentación y medicamentos que sean necesarios en los mismos. A cambio, prometen interceder favorablemente ante bancos y otros organismos extranjeros para la concesión de préstamos a nuestro gobierno para que podamos continuar con nuestra política de construcciones. No faltaron tampoco las promesas y el ofrecimiento de reconocimiento y honores a mi persona por renombradas instituciones extranjeras. Mi respuesta fue que ya que ellos se comprometen a asumir todos los gastos que acarrearían las construcciones y mantenimiento de dichos campamentos en nuestro país, entonces lo adecuado era que lo hicieran al otro lado de la frontera, en el mismo Haití, pero no de este lado de la frontera, no en suelo dominicano. Y sería para mí un auténtico despropósito aceptar el acatamiento el asentamiento de haitianos en tierra dominicana, un desconocimiento, una negación y una ofensa a la memoria de tantos y tantas dominicanos que todos lo sacrificaron por la patria, por esta patria de Duarte, de Sánchez y Mella. Esa es política migratoria. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, al gobierno que tenemos, que escuche también. Les habló Leopoldo Payananita. Hasta luego.